bueno, los que tienen rato escuchándome predicar saben que soy un poco histórico. Siempre trato de recordar cosas y cuando ya uno tiene algunas lunas en el Señor, también uno trae como un bagaje y puede hacer algunos análisis de cómo es el desarrollo de la vida de la iglesia. Y yo recuerdo que entre los años 1989 y 1993 se intensificó en Latinoamérica un movimiento relacionado con la guerra espiritual. Y yo lo puse aquí en mi bosquejo entre comillas, guerra espiritual entre comillas. Al menos los pioneros de este movimiento, un personaje llamado Peter Wagner y una mujer llamada Rebecca Brown, por tan solo nombrar dos de ellos, porque hay todo un cúmulo de escritores y de quienes hicieron este movimiento. Se publicaron muchísimos libros relacionados con este asunto de la guerra espiritual y fueron muy populares en las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Y eso dio lugar, lamentablemente, a varias prácticas de falsas doctrinas. Todo ese movimiento lo que vino a traer fue prácticas de falsa doctrina, mucho ritualismo, cosas allí llenas de subjetividad, llenas de misticismo, de superespiritualidad. Alguna vez escuché a alguien decir que estas prácticas más bien parecían brujería evangélica, y yo lo coloqué aquí, entre comillas otra vez, porque parece que es como un sinsentido, ¿no? Pero es algo así. Es verdad, los que entienden de lo que estoy hablando saben que hay denominaciones que andan en eso, que si unge con aceite, que si echa sal, que si echa vino, y cuanta locura que no tiene un basamento bíblico y sobre todo que no es algo prescriptivo en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros revisamos la historia, ni los primeros cristianos, ni la iglesia durante los primeros siglos, ni durante toda su historia practicó eso. Yo no sé de dónde sacan esos inventos. Es más del emocionalismo de la gente. El tema de las maldiciones generacionales, eso es un tema que se puso de moda. Los actos proféticos, ungir lugares, solo por nombrar algunos, pues no les quiero hacer publicidad de gratis. Pero más allá del emocionalismo, de los mitos y de las malas interpretaciones, nosotros, como cristianos, tenemos que reconocer que sí hay una guerra espiritual bíblica, sí es real, sí hay una guerra espiritual bíblica. Para hacer la diferencia con esa pseudo guerra espiritual que estoy mencionando. Usted y yo, como cristianos, desde el momento que nosotros creímos, nos convertimos y que fuimos salvos, desde ese momento, nosotros queriéndolo o no, entramos en una batalla espiritual. Desde ese mismo momento. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos en amistad con Satanás. Y cuando conocimos a Cristo, entonces entramos en una relación, en una comunión con Dios y nos hicimos enemigos del enemigo. Esa es la realidad, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta guerra espiritual, sin tregua, porque es una guerra sin tregua, solo acabará el día que el Señor venga por su iglesia. Pues Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, se toma en serio esto, él se lo toma en serio, hermano. Él no duerme, no es como nosotros que nos tomamos vacaciones y todo eso. No, él está maquinando todo el tiempo. De esta guerra espiritual y del armamento necesario para librarla, es lo que el apóstol Pablo nos habla allá en el pasaje que es muy conocido y muy mal interpretado también, tal vez uno de los más mal interpretados de la Escritura. Por favor, abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 18. Efesios, capítulo 6, del 10 al 18.
¿Estamos allí? Sí. Dice así la bendita palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo tengo un solo principio para compartir en esta mañana, que dice de la siguiente manera: solo fortalecidos en el Señor, en su poder y vestidos de toda la armadura de Dios, podemos resistir los ataques del maligno. Solo fortalecidos en el Señor, en su poder y vestidos de toda la armadura de Dios, podemos resistir los ataques del maligno. Cuando nosotros miramos el contexto de este pasaje que acabamos de leer, Efesios 6, del 10 al 18, vemos el énfasis que viene desarrollando el apóstol Pablo. La línea de pensamiento que él trae es acerca de estar firmes en la palabra de Dios. Y usted lo comprueba en el texto que leímos, porque es una de las palabras que se repite. Cuando usted interpreta un pasaje y usted ve una palabra que se repita, ponga atención, porque ahí va la cosa. Y esa es una palabra que está allí con énfasis. Cuando usted mira el contexto de lo que Pablo viene hablando, al menos desde el inicio del capítulo 5, él viene desarrollando esa idea de estar firmes en la palabra de Dios, de cómo debe ser nuestra conducta como hijos de Dios, cómo debemos comportarnos nosotros y de nuestra identidad cristiana, quiénes somos en Cristo. El apóstol Pablo lo hace de forma bien discretizada, porque cuando usted mira el contexto, usted ve que él habla en lo personal, en lo familiar y en lo corporativo, es decir, como iglesia. Él se toma el tiempo, la tarea de desarrollarlo y para que lo comprendamos, ¿no? Esto, mis hermanos, es un gran tema y es una de las cosas más relevantes que habla el Nuevo Testamento, porque tiene que ver con la madurez del cristiano. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que madurar. No puede pasar el tiempo y nosotros seguir siendo los mismos, batallando con las mismas luchas, teniendo el mismo mal carácter, teniendo las mismas malas actitudes. No, o sea, se trata de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando, y esa palabra perfeccionando es madurando. Los cristianos tenemos que madurar. Cada día tenemos que ir creciendo en nuestra fe, en nuestra comunión, en nuestra vida cristiana. Con esto en mente, de lo que el apóstol Pablo viene hablando en el contexto, él hace aquí como un cambio y pasa a enseñarnos que como cristianos nuestro rol, nuestra responsabilidad primaria, nuestra postura, es decir, nuestra posición en la lucha espiritual, cómo debemos comportarnos nosotros o cómo debemos estar nosotros en medio de la lucha espiritual que sí tenemos, como decía al introducir. Y nuestra lucha espiritual es ofensiva y no defensiva. A mí me gusta decir esto. Los hermanos se ríen cuando yo uso esta palabra. Pero la iglesia no es esa iglesia timorata allí toda, ay pobrecita que el diablo los tiene pisoteados. Esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. Entonces nuestra aptitud y nuestra posición debe ser defensiva
ofensiva más que defensiva. Y muchas veces nosotros vivimos a la defensiva del diablo. A veces vivimos así, hermano. Esperando que el diablo haga de la suya para nosotros reaccionar, ¿verdad? Y después que el diablo... No. Entonces, nuestra postura, nuestra posición debe ser ofensiva. Pero para nosotros tener esa postura ofensiva, antes debemos estar fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza. Sin ese poder y sin esa fuerza del Señor, está difícil que nosotros podamos resistir ante las acechanzas del enemigo. Necesitamos de la fortaleza del Señor, de su poder, de su fuerza. Hermano, nos ha sido dada una posición en Cristo que nosotros debemos resistir y defender con firmeza. Nosotros tenemos una posición en Cristo. Y esto parece paradójico, pero nosotros estamos peleando una batalla en la que ya tenemos la victoria. En la que nosotros ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria nuestra. Nosotros hemos vencido porque Él venció. Imagínese usted un ejército que vaya a pelear una guerra y ya sabe que ganó. Bueno, así somos nosotros. Así somos nosotros. El día que el Señor nos salvó, que nos regeneró, que nos hizo nueva criatura por medio de su Espíritu Santo, y no solo nos convirtió, sino que nos vistió con la armadura de Dios y nos ordenó, hermanos, que resistiéramos con firmeza. Y con firmeza es hasta las últimas consecuencias, sin fluctuar nuestra fe, obedeciendo la palabra y caminando en su propósito. Cuando alguien verdaderamente se convierte, hermano, toma esta postura, esta posición. Por eso que usted ve en la historia, cuando usted ve a los cristianos del primer siglo, usted decía de qué estaban hechos, cómo era que morían así y eran indetenibles. ¿Qué pasaba? Eran creyentes, eran verdaderos cristianos, hermano. Satanás ya fue derrotado por el pacto de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es lo que dice Apocalipsis, que por ella le hemos vencido, por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por ejemplo, es maravilloso leer pasajes como Colosenses 2:15. Si alguien la puede leer, lo tiene allí, lo puede leer. Vamos a leerlo, vamos a comenzar a sentar varias bases bíblicas. Porque es necesario que todo lo que hablemos y digamos lo soportemos con las Escrituras. Amén. Entonces Colosenses 2:15, una mención nada más, nos habla de esa victoria, hermano. Cuando usted lee ese pasaje nos habla de esa victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y nos muestra, al menos ese pasaje, tres cosas que Cristo hizo contra Satanás y contra los demás poderes de las tinieblas. No solo Satanás, sino contra todos los poderes de las tinieblas. Los derrotó. Número 1, los derrotó. Número 2, los avergonzó. ¿Sí? Dice el texto eso. Los exhibió públicamente, dice una versión. Y los desarmó, los despojó. Esa fue la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que precede ese texto dice que el acta de los decretos de muerte que era contra nosotros fue clavada en la cruz. Todo lo que nos era contrario a nosotros. El pecado y todo lo que nos separaba de Dios. Hermanos, aquí entramos en materia ya. Tenemos que sacarnos esa idea de que nosotros mismos, como tal, tenemos que vencer a Satanás. Tenemos que sacarnos esa idea. Porque esa no es nuestra competencia. Lo que el texto dice es que nosotros tenemos que resistir y permanecer firmes. Satanás no huye porque usted grite duro o porque usted zapatee duro. Lo que dice el texto en la Biblia es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La mejor manera, la mejor guerra espiritual que usted puede hacer es vivir una vida sometida a Cristo, una vida de santidad, de consagración, de entrega. Esa es la mejor manera de usted hacer guerra espiritual. Usted se puede quedar ronco, gritando, zapateando, brincando, haciendo cualquier ritual. Y el enemigo lo que se va a morir de la risa. Tenemos que sacarnos esa idea, hermano, que nos entubaron allí
de que tenemos que vencer a Satanás. Canciones tan antibíblicas como que yo recuerdo de esos movimientos: al campo enemigo yo fui y se lo arrebaté y le quité lo que me robó, y marche y zapatee y haga. No sé dónde sacaron eso. Dios nos ayude y nos guarde, porque lo que cantamos tiene que estar contenido en la Escritura, tiene que tener sentido bíblico. Solo por citar esa canción, hay unas cuantas, hermano, unas cuantas. Esto no es así, hermano. Eso de querer nosotros tener esa actitud de que yo tengo que pelear con el diablo y vencerlo y ir al campo enemigo, no. Eso no es así. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Él lo venció. Y nuestra tarea es permanecer firmes ante sus acechanzas. El problema que tenemos, hermanos, es que Satanás no acepta su derrota. El diablo está frustrado porque ya para él no hay oportunidad. Pero él no acepta su derrota. Es por esto que el mismo apóstol Pablo dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nosotros tenemos que tener una postura bíblica, que es lo que nos da el balance, una postura balanceada. No podemos ser escépticos de las maquinaciones de Satanás, pero tampoco podemos ver el diablo hasta en la sopa. O sea, tenemos que tener un balance y discernir, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento para ver, para evaluar, para poder revisar y analizar. Mis hermanos, el hecho no es solo que Cristo ya venció en la cruz, eso es lo más importante, ¿sí? Sino que desde todos los tiempos, esto es hermoso, desde todos los tiempos, Dios tiene un alto compromiso en cuidar a sus hijos. Dios es celoso con sus hijos, hermano. Dios es celoso con sus hijos. Y aún, dice el apóstol Pablo, que nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Desde todos los tiempos, Dios ha tenido un alto compromiso de cuidar a sus hijos, en todos los sentidos, aún más contra el enemigo. Aún más contra el enemigo. Dios cuida de nosotros, hermano. ¿Te había pensado eso? Dios cuida de nosotros. Veamos lo que dice segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para soportar esto que estoy diciendo. Dice: pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El mismo apóstol Pablo, que está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso, dice en 2 Tesalonicenses 3:3, según la Nueva Traducción Viviente: pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿No le da un gloria a Dios por eso al Señor? Y un aplauso al Señor. Cuando usted mira la oración modelo, ¿cuál es la oración modelo? El Padre Nuestro. Los discípulos le pidieron al Señor: Maestro, enséñanos a orar. Y lo que dice esta oración relacionado con el enemigo es una petición al Padre que dice: líbranos del mal. Líbranos del mal. Sí, hermana. La parte B del versículo 13 de Mateo 6. ¿Por qué? Porque realmente la labor de enfrentar y de librarnos del mal es un asunto directamente de Dios. Es un asunto directamente de Dios, hermano. Y yo escucho algunas oraciones antibíblicas. He escuchado muchísimo durante todos estos años, hermano. Más de 20. Más de 20. Hermana Arely se ríe. Que si agarro al diablo, que si lo ato, que si lo piso, que si le pongo grilleta, que si le... ¿De dónde sacan eso, no? Realmente la labor de enfrentar y librarnos del mal es un asunto directamente. Dios nos defiende del diablo, hermano. Él es el que nos defiende del enemigo. Es Él. Humanamente, nosotros estaríamos en desventaja contra Satanás. Primero porque Él es un ser espiritual. Es invisible. Con poderes, porque aunque es limitado, pero también tiene poderes. Y la única manera en la que nosotros podemos vivir en victoria
en contra de sus insidias, como dice una versión, no dice acechanza, dice insidias. La única manera es sometidos a Dios. Es justamente lo que cité hace rato, que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo digo que Dios desde todos los tiempos está comprometido con defender a sus hijos del enemigo, porque hay suficiente basamento bíblico desde el Antiguo Testamento para usted ver a Dios comprometido en defendernos a nosotros, hermanos. Dice Josué, por ejemplo, Josué 23:10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros como él os dijo. Un día, Satanás triunfó en el Edén con la caída del hombre. Es verdad, eso es cierto. Y con la caída de Adán, la caída de toda la humanidad. Pero un día también Cristo triunfó en la cruz para la redención de la humanidad, hermano. Y de todos los que creen en Él, que es lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra victoria. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Cristo? Bueno, es Él, hermano. Ese es un trabajo directo de Dios. Allí mismo, en Primera de Juan, pero unos capítulos más adelante, en el 5:18, mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a leerlo otra vez y vamos a tratar de digerirlo. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Estamos hablando de alguien que se ha convertido verdaderamente, ¿verdad? Una conversión genuina, un verdadero cristiano. Estamos hablando de eso. Aquel que fue engendrado por Dios, y ahí el aquel, si usted lo ve en la Biblia, está en mayúscula, ¿verdad? ¿A quién se refiere? A Cristo, a Jesús. Aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Hermano, el que lo guarda a usted, el que me guarda a mí, es Jesucristo. Y el maligno no nos toca. Este texto tiene excepción y hay que explicarlo. Pues usted pudiera decir, ¿y por qué, hermano, tal cosa se hace? Bueno, para allá vamos. Esto es muy relevante, mis hermanos. Si hay alguien que tiene invertido todo su carácter en esta guerra, es Dios. En esta guerra en la que usted y yo estamos metidos, hay alguien mucho más comprometido que usted y yo, y es Dios. Todo su carácter está puesto en esto. Nosotros podemos estar confiados entonces. Si Dios está con nosotros, oye, podemos estar seguros. Es Dios el que va a la vanguardia. Él se nos adelanta, hermano. Dios va a la vanguardia. Y cuando nosotros lleguemos al cielo y nos pongan el video de cuántas veces el Señor nos libró del enemigo, de cuántas veces Él se puso delante de nosotros para resguardarnos, usted se va a quedar impresionado. Porque ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Él va delante de nosotros, Él lleva la vanguardia. Nosotros podemos estar confiados. Él se encarga de nuestra protección. Es Dios el que se encarga de nuestra protección. No es que usted es muy pila o que usted tiene todas las precauciones y todo. No, hermano, usted puede tener el mejor sistema de seguridad. Pero si Dios no lo cuida a usted, estamos mal. Las razones que encontramos mencionadas en las Escrituras por las que el maligno puede tocarnos, porque sí puede ocurrir que el enemigo llegue a tocarnos, las excepciones que encontramos en las Escrituras, al menos mencionadas, aún siendo creyentes, siendo hijos de Dios, al menos son dos. La primera, que Dios algunas veces en sus planes soberanos y por algún propósito extraordinario para sus hijos, Él puede provocar, permitir que el enemigo nos haga algún daño, nos produzca algún sufrimiento, como fue el caso del siervo Job.
Y también el apóstol Pablo cuando dijo que le fue enviado un mensajero de Satanás que era como un aguijón y él le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara y el Señor no se lo quitó, sino que le dijo, bástate mi gracia. Esa es una de las razones por las que en algún momento pudiera el enemigo tocar a un hijo de Dios. Por un propósito extraordinario, por un plan que Dios tiene. Bueno, ahí no vamos a pelear con Dios, porque si usted y yo nos ponemos a pelear con Dios, vamos a salir perdiendo. Esa es una de las razones. La otra razón es que Dios muchas veces puede permitir que Satanás toque a un creyente cuando éste anda en desobediencia. Dios lo puede hacer, puede permitirlo, para darle un escarmiento y que se arrepienta. Recordemos aquel pasaje allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, que dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esas son las 2 excepciones, hermano, que están allí para que no quede eso ahí, que usted diga, bueno, pero... En el versículo 10 del pasaje que leímos y que es la base de la enseñanza en esta mañana, el versículo 10, que inicia este párrafo, es la oración principal, hermano, de este pasaje. Y eso significa que esa oración del versículo 10 es lo que le da sentido a todo el párrafo. Si usted la quita, ese texto pierde el sentido. Por eso sabemos que es la principal. Y allí lo que el apóstol Pablo comienza diciendo es que debemos ser fortalecidos o que necesitamos estar fortalecidos en el Señor, en su poder y en su fuerza. Pero como nosotros batallamos con el emocionalismo y a veces con el misticismo, entonces nos vamos directo a la armadura. Pero la armadura es solo una metáfora que el apóstol Pablo está usando para ilustrar la lección que él quiere dar. Pero realmente eso no es el centro del argumento de Pablo. El argumento de Pablo es que para poder resistir esta batalla espiritual tenemos que estar fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza. Eso es lo que realmente el texto dice. Sí, hay que explicar la armadura, hay que revisarlo, sí, pero con esto en mente, que necesitamos de la fortaleza del poder y de la fuerza del Señor. Amén. Hermanos, sin eso que dice el versículo 10, nosotros no podemos estar firmes ni resistir las acechanzas del diablo. Y mucho menos estar revestidos de la armadura de Dios. En el texto de hoy se nos describen una a una las piezas de la armadura de Dios. Es decir, las armas que Dios nos ha entregado en esta guerra espiritual. Y para entender mejor las metáforas con las que Pablo ilustra esta enseñanza, esas lecciones, nosotros tendríamos que revisar el contexto histórico, cultural, de cómo era esto allá en el primer siglo, cuando se escribió esto, ¿verdad? En el Imperio Romano. Era un ambiente que el apóstol Pablo lo conocía bien, porque él además de hebreo también era romano. Él conocía bien. Y por eso él usa la indumentaria del soldado romano como ejemplo, y también porque los hermanos de Éfeso estaban bien familiarizados con el tema de la vestimenta del soldado. O sea que él sabe de lo que está hablando y sabe que a los que le está hablando comprenden claramente de qué se trata cada cosa. Identifiquemos entonces, según lo que hemos leído en el pasaje de Efesios 6, del 10 al 18, las 6 piezas de la armadura. Yo le voy a pedir un modelo que yo tengo aquí en esta mañana, que pasa adelante. ¿Será que le ponen una silla para que todos los vean? A ver si me ayudan los padres de la criatura. Y ponga su mirada allí en Efesios capítulo 6 y vamos a leer, a buscar estos elementos de la armadura. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que tenemos que vestirnos? Toda, no es una parte nada más, ¿verdad? De toda. Vamos a ver si esta es una armadura que está ahí, bueno.
Dice, ceñidos con la verdad. ¿Está el cinturón por allí? Ah, sí, ahí se lo veo. ¿La vean? Ajá, ahí está el cinturón. Ajá. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Está allí? Sí, ahí tienen. Ahí la vemos. Calzados con el apresto del evangelio. Ahí están las sandalias, ¿no? ¿Sí la ve, hermano? ¿Sí? Sobre todo tomemos el escudo de la fe. Ajá, levante ese escudo, ¿verdad? Ese escudo está pequeño delante de lo que era ese escudo que usaban allá, porque el escudo del que habla Pablo cubría el cuerpo del soldado. Pero bueno, ese es el escudo, no nos vamos a poner bravos con eso. Ajá, dice, sobre todo tomemos el escudo de la fe y tomando el yelmo de la salvación, el casco, lo tenemos, ¿sí ven? Parece que tiene que ver con cuidar nuestros pensamientos del enemigo, porque el enemigo no puede leer nuestra mente, él no puede entrar allí, pero sí puede enviar sus acechanzas, sus cosas, sí puede influenciar. Por eso necesitamos estar en comunión con el Señor, hermano. Y el concepto del apóstol Pablo cuando habla de esto es no dar lugar al diablo. No dar lugar al diablo, hermano. Porque si usted al diablo le deja una grieta, el diablo se va a meter por allí. Si usted al diablo le deja un clavo en la sala de su casa, el diablo le va a colgar allí un cuadro. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ajá, alza esa espada, que es la palabra de Dios. Qué bueno, hermano. Gracias a Dios por esta ilustración y por este modelo que el Señor dio. Un aplauso al Señor. Gracias, Ángel. Realmente, yo hoy no quiero hacer un estudio exhaustivo de cada pieza de la armadura, porque no voy a tener tiempo primero. Primero no voy a tener tiempo. Y también que quiero plegarme al gran tema, pues tenemos un gran tema sobre el cual estamos disertando durante este trimestre y un poco más. Yo no quiero hacer un estudio exhaustivo de cada pieza de la armadura en esta mañana. No, esa no es mi intención. Pero sí quiero centrarme en una de las piezas, para mí, un punto álgido de este pasaje del cual depende toda la armadura. De toda esa indumentaria que usted vio allí, hay una pieza de la cual depende toda la armadura. En primer lugar, el texto comienza diciendo que yo necesito ceñirme la cintura con la verdad, ponerme el cinturón de la verdad. Eso es lo que dice el texto. La armadura tenía un cinturón que podía variar de tamaño o de anchura, pero que la función era la misma. Era la misma. El soldado romano tenía dentro o debajo de esa armadura una túnica que era larga y por eso él debía ceñirse. ¿Por qué? Porque si no iba ceñido en el fragor de la batalla, él se podía enredar con esa túnica. Entonces él tenía que recogerla, ceñirla, subirla y colocarla hacia atrás y ajustar el cinturón. Lo metían allí de una manera ajustada, previendo que no se le enredaran los pies en medio del fragor de la batalla. Entonces esta pieza era clave. Esta pieza de toda la armadura era clave. El cinturón, que el apóstol Pablo lo llama el cinto de la verdad o el cinturón de la verdad. En segundo lugar, también muy importante, era justo allí en el cinturón donde el soldado colocaba o portaba la espada con que se defendería, que es la única pieza o arma ofensiva de la armadura, o defensiva más bien. Es decir, ese instrumento también estaba sostenido por el cinturón de la verdad. Allí era donde se colocaba la espada que el apóstol Pablo llama la espada del Espíritu. Quizás Pablo, quiere centrar su atención especialmente en esta pieza de la armadura. En tercer lugar, el soldado romano tenía una coraza que lo cubría por delante y por detrás. O sea, es decir, el tórax, el abdomen, la espalda,
y era con el objetivo de resguardar mayormente los órganos vitales. Esa coraza también estaba ligada o atada al cinturón. No solo era que la espada estaba colocada en el cinturón, sino que también la coraza estaba ligada y atada al cinturón. De tal forma que si el cinturón no quedaba bien puesto, bien ajustado, era muy probable que toda la armadura se deshiciera en medio del combate. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Y qué pasaba si se le caía toda la armadura al soldado en medio del combate? Quedaba desprotegido, expuesto, ¿verdad? Vulnerable ante los ataques del enemigo. ¿Va viendo la figura, hermano? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Pablo usa muy bien este recurso, la metáfora, y nos ilustra una gran lección espiritual, hermano, para nosotros como creyentes. Por esta razón, él inicia hablando del cinturón de la verdad. Esta palabra, la palabra verdad, es abundante en toda la revelación de Dios. En toda la Biblia, en toda la Escritura, esta palabra verdad es abundante. Y se dice que al menos hay unas 396 menciones de la palabra verdad en la Biblia. Y eso significa que esta palabra es muy importante para Dios. Cuando algo se repite y tiene mucho énfasis en la Escritura, eso habla que es muy importante para Dios. Fue Cristo quien dijo él mismo, yo soy la verdad. ¿Se recuerda? Yo soy la verdad, dijo Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y aquí es donde nosotros, hermanos, con convicción podemos decir que nosotros solamente podemos tener victorias espirituales si andamos en la verdad. La única manera que usted y yo tengamos la victoria espiritual es que andemos en la verdad. ¿Cuántos hijos de Dios pretenden tener victoria en el ámbito espiritual andando en pecado y andando fuera de la verdad? Eso no es así. No puede ser. O sea, un hijo de Dios que anda en pecado y fuera de la verdad no va a tener victoria espiritual, hermano. Y mire que nosotros somos especialistas en maquillar el pecado, suavizarlo, hermano. Pero es que, no, hermano. Una de las cosas que nosotros le decimos a los hermanos cuando vamos a ayudarlos en su proceso de restauración es que los ayudamos a ver su pecado, a medir las implicaciones de su pecado y las consecuencias. Y le decimos, ponle nombre y apellido a tu pecado. Porque hasta que no lo vea, hermano, esa persona difícilmente se va a restaurar. El proceso de restauración de una persona empieza cuando la persona reconoce cuál es su pecado, le pone nombre y apellido, puede medir cuáles son las implicaciones y las consecuencias de su pecado. Esa persona empezó a restaurarse cuando pasa eso. De lo contrario, no. Esa persona se va a quedar patinando, estancado y no se va a restaurar. La razón por que muchas veces el creyente permanece en esta condición es la actitud frente al pecado, hermano. Aquí no se trata si tenemos luchas o si tenemos debilidades, si somos constantemente tentados, porque todos batallamos con eso. Todos batallamos con eso. No hay aquí un creyente que me diga a mí, no, yo no tengo lucha, no, yo no tengo una debilidad, no, yo no tengo tentaciones. Cristo, pues, que mandarlo al cielo directo, porque todos tenemos luchas, debilidades, tentaciones, y el que diga lo contrario está fingiendo. Solo que como nosotros somos extremistas, cuando hablamos de pecado solamente pensamos en pecados morales y escandalosos. Pero pecado es pecado, hermano, chismear es pecado. La razón entonces, hermano, por la que muchas veces el creyente permanece en esta condición es nuestra actitud frente al pecado, hermano. Y recalco, no se trata si tenemos luchas, si tenemos debilidades, si somos constantemente tentados, no. Pero si no, hermano, el problema es
que yo puedo muchas veces arreglármelas para que mi pecado no se descubra. Ahí comienza mi problema. Cuando yo puedo arreglármelas para que mi pecado no se descubra. Que eso no va a ser por mucho tiempo. Porque, ¿quién lo dijo? Cristo fue el que lo dijo. Que no hay nada, hermano, que se quede allí en lo oculto que no salga a la luz. Si tarde o temprano va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere exponer y avergonzarnos. Por eso. Porque nos ama, hermano. Cuando yo veo que se descubre algo en la iglesia, algún pecado oculto, yo digo, gloria a Dios, Dios está sanando a su iglesia. Dios está sanando a su iglesia. Así lo ve el Señor. Entonces, sino que nuestra actitud frente al pecado nos hace pensar que yo puedo arreglármelas para que mi pecado no se descubra y que yo no sea expuesto, que yo no pase por la vergüenza. Entonces, como tenemos este pensamiento, erróneamente decimos, bueno, yo puedo cometerlo y nadie lo va a saber. ¿Ves por qué es tan importante el cinturón de la verdad? De ahí pende todo, hermano. De ahí pende todo. Lo más grave de todo es no pensar que con mi pecado he ofendido a Dios. O sea, cuando tú llamas a alguien para confrontarlo, sea porque la persona confesó el pecado o porque Dios lo expuso, entonces la persona dice, no, y llora y que siente vergüenza, y entonces está preocupado por lo que piensa la mamá, por lo que piensa el esposo, por lo que piensan los hermanos. Y Dios, hermano, y Dios. O sea, por eso es lo primero que debemos preocuparnos, que hemos ofendido a Dios. Lo más grave es no pensar que con mi pecado he ofendido a Dios. Entonces, para mí lo más importante se vuelve mi vergüenza. No, lo más importante no es la vergüenza, hermano. Porque si caímos, necesitamos ser restaurados, ser ayudados. Y lo más importante es reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios. Por allí comienza todo. Esa fue la actitud de José frente a la esposa de Potifar. ¿Se recuerda allá en el libro de Génesis? Cuando ella lo tentó a pecar, mire lo que José le dijo. Génesis 39:9. José dijo esto: no hay otro mayor que yo en esta casa, donde él servía, ¿no? Y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, hablando de su jefe, ¿verdad? Él le dijo a la esposa de Potifar, ninguna cosa se me ha reservado en esta casa, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y vea lo que dice José allí en Génesis 39:9. Él hace una pregunta, una interrogante, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dice, ¿cómo le puedo yo hacer esto a mi jefe que ha sido tan bueno conmigo? Que me ha hecho su mano derecha. ¿Dijo eso José? ¿Qué dijo él? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría? Contra Dios, hermano. Contra Dios. Esto es lo que David dice también allá en el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David aprendió, después de su caída, que Dios tiene un interés tan grande que yo quede bien delante de Él antes que delante de los hombres. Primeramente, yo tengo que quedar bien delante de Dios para luego quedar bien delante de los hombres. Porque de nada me vale que yo aparentemente esté bien delante de los hombres y delante de Dios esté mal. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que en el interior de mi corazón, de tu corazón, que ese corazón sea congruente con la verdad de Dios. Que cuando ningún ser humano nos vea, solo Dios que todo lo ve, que nosotros estemos viviendo la verdad de Dios y su palabra. Hermanos, cuando nosotros tontamente, por decir una palabra generosa, cuando nosotros tontamente decimos, no me vio nadie me vio, casi nadie, solamente Dios. ¿Dónde nos esconderemos de Dios? ¿Dónde nos esconderemos de Dios? Dígame usted.
Eso es lo que dice el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Hermanos, es Dios quien pesa nuestros corazones. Es Dios el que pesa nuestros corazones. Él nos conoce, hermano. Él sí sabe qué es lo que pasa dentro de nosotros. Y Dios espera, hermano, que allí, en el corazón de nosotros, haya temor reverente. Él lo dice en el Salmo 86:11. Dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando nosotros verdaderamente comenzamos en nuestro corazón a caminar en la verdad de Dios, es cuando comenzamos a desarrollar temor reverente a Dios. Él es el que pesa nuestros corazones. Y el Señor quiere que le sirvamos y le temamos con todo nuestro corazón, hermano. No puede estar nuestro corazón entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Eso no puede ser así. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios también que no podemos tomar de la copa de Belial, que es la copa del diablo, y tomar de la copa de Dios. Eso no se puede. No podemos estar con nuestro corazón dividido. Esa es la misma idea que Santiago usa cuando habla del hombre de doble ánimo, que es inestable en todos sus caminos. Imagínese usted, un soldado romano con tal inestabilidad en medio del fragor de la guerra. ¿Qué pasa con un soldado que sea así de inestable? Va directo a la derrota, hermano. No va a vivir una vida victoriosa, va a vivir una vida de derrota. Cuando nosotros no estamos aferrados a la verdad, ni vivimos en la verdad, entonces estamos del lado contrario al de la mentira. Por antítesis, cuando nosotros no estamos aferrados a la verdad, ni vivimos en la verdad, entonces estamos del lado contrario, el de la mentira. Y por ende, Satanás es el padre de la mentira, y si no estamos aferrados a la verdad, estamos aferrados a la mentira, al padre de la mentira. Eso fue lo que el Señor les dijo a los fariseos. Allá en Juan 8:44, Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Esa es la palabra clave, hermano. Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando en la Biblia se habla de la verdad, está asociado con Dios. Y cuando se habla de mentira, ¿con quién está asociado? Con el diablo, hermano. ¿Usted se imagina el Señor diciéndole a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo? A los que más fuerte el Señor les habló fue a ellos. Les dijo cosas fuertes, víbora, sepulcro blanqueado, áspides. Como dijimos, en el cinturón de la verdad es donde va colocada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos dos elementos de la armadura de Dios están estrechamente relacionados. La verdad y la palabra de Dios están estrechamente relacionados. Esto es muy importante, hermanos, para el crecimiento del creyente. Que la verdad de la palabra de Dios cada día vaya transformando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no se trata de conocer intelectualmente la verdad de la palabra de Dios, hermano. Aquí no se trata de acumular conocimiento, que usted sea un super teólogo que conoce todo lo relacionado a la verdad de la palabra de Dios. Se trata de vivirla, de practicarla, de conocerla. De eso se trata. Eso fue lo mismo que Jesús dijo allá en Juan 8:31-32. Él dijo a algunos judíos que habían creído en él, dice Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿cómo? Libre. Pregunto, según este pasaje, según este texto, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente libres? ¿Cómo? ¿Cómo?
la verdad? Conocer la verdad, hermano. Pues usted puede tener la verdad, pero si usted no conoce la verdad, la palabra conocer aquí es una palabra que tiene que ver con intimidad. Esa intimidad que tienen los esposos en el matrimonio, que es sin máscara, debería ser así. Esa es la palabra conocer, de la que habla aquí el texto. O cuando se menciona la palabra conocer en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice allá, a fin de llegar a conocer a Cristo, es tener una relación tan íntima, tan estrecha. Entonces no se trata de saber de la verdad intelectualmente, se trata de conocer la verdad, que eso significa practicarla, vivirla. O sea, que sea una realidad en nuestras vidas. Que yo lo leo en la Escritura y me lo sé de memoria, pero también lo vivo, lo practico. Entonces lo que nos hace verdaderamente libre es conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. Este principio se repite muchas veces en las Escrituras. Santiago fue el que dijo, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Él dice ahí porque nos engañamos. Entonces, de lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando solamente nosotros conocemos algo desde una perspectiva intelectual, eso se llama ortodoxia y ortopraxis. Sabemos la ortodoxia bíblica, nos conocemos el texto bíblico, pero no lo llevamos a la ortopraxis, a la práctica, a la vida. Entonces no es solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. De nada vale el conocimiento de la palabra de Dios si no lo practicamos, si no lo vivimos. Al menos una vez, amén, hermano, porque ya me estaba preocupando, porque están como muy callados. Y ya voy cerrando, mis hermanos. Alguien en la conferencia de misiones del sábado pasado, antes pasado fue eso, se quedó impactado con el término ateísmo práctico. Porque yo les dije que hay cristianos que creen que en la Gran Comisión, que hay que hacer la Gran Comisión, pero no lo hacen. Que ellos dicen que creen en que hay que hacer la Gran Comisión, pero no lo hacen. Y una muestra fue la baja asistencia que hubo a la conferencia. Eso comunica, más allá de la gasolina, el transporte y todo lo que sea, comunica que pareciera que no es un tema muy relevante para algunos creyentes. Entonces eso es ateísmo práctico. El ateísmo práctico es que yo digo que creo algo, pero al final no lo creo nada, porque no lo vivo. Y el hermano salió confrontado y me dijo, hermano, está fuerte eso del ateísmo práctico, hermano, explíquemelo otra vez. Yo le decía, hermano, es así. Porque lo que decimos que creemos debe ser cónsono con lo que nosotros vivimos y practicamos. Y en el tema de la misión, hermano, esa es la vida de la iglesia existe para eso. Si en un asunto tan prioritario como ese estamos raspados, imagínese usted, todo lo demás. Entonces, alguien en la conferencia de misiones del sábado pasado se quedó impactado con eso del ateísmo práctico. Él decía que no podía ser. Y yo justamente dije ese término cuando me refería a que muchas veces afirmamos creer en algún principio de la palabra de Dios, pero al final no lo practicamos. ¿Por qué? Porque nos comportamos como si no creyéramos en eso que decimos creer. Esto está grueso, hermano, ¿verdad? Me parece medio trabalengua, pero profundo. Dios está llamando nuestra atención en esta mañana con su palabra, hermano. Cuando nosotros empezamos a vivir en la verdad de la palabra de Dios, es justo allí cuando nuestra vida cristiana realmente es victoriosa. Esa es la vida victoriosa. Cuando nosotros comenzamos a vivir la verdad de la palabra de Dios. Es esa misma vida abundante que Jesús prometió para sus hijos. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, la abundancia que Jesús prometió a nosotros está relacionada con conocer la verdad de su palabra y vivirla. Hermanos, allí es donde reside nuestra fortaleza, nuestro poder y la fuerza del Señor que nos anima y nos ayuda.
Para poder resistir las acechanzas del enemigo es necesario permanecer firme en la verdad de la palabra de Dios, y atesorar los principios de esa bendita palabra poniéndola en práctica. Hermano, no se puede ser cristiano nominal, solo de nombre, no se puede ser cristiano nominal. La gente distingue a la religión tradicional como practicante o nominal. En nuestra fe cristiana evangélica no se puede ser cristiano nominal, solo de nombre, no. La misma Biblia dice, esto es estar como muerto. Pretender ser un cristiano nominal es estar como muerto. Eso fue lo que Cristo mismo le dijo a la iglesia de Sardis, allá en Apocalipsis. Apocalipsis 3, la parte, ese es 3.1. Apocalipsis 3.1, la parte B. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, me quedo ahí pensando porque es fuerte lo que Jesús le dijo a esta iglesia. Fuerte. Jesús le dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Finalmente, mis hermanos, amados, cuando la verdad no está en nosotros, entonces Satanás ha ganado ventaja en nosotros. Y esto lamentablemente nos conducirá a otros pecados. Por ahí comienza la debacle. Cuando la verdad no está en nosotros, por ahí comienza la debacle. Y eso va a conducir a otros pecados. Nuestra actitud debe ser la de un soldado fiel, que asume con responsabilidad su puesto de batalla. Ningún creyente está excluido de lidiar esta batalla espiritual. Ningún creyente, hermano. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios somos un objetivo militar de Satanás. Y Satanás no está jugando, hermano. Él no está jugando. Todos debemos estar como hijos de Dios fortalecidos en el Señor, en su poder, en su fuerza. Debemos estar preparados y vestidos con toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes y resistir los ataques del enemigo. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Que Dios nos ayude, ¿verdad, mis hermanos? Incline su rostro allí y hable con Dios. Hable con Dios, y respecto a este sermón, lo que usted tenga que hablar con Dios allí, dígaselo. Converse con Dios allí y dígale, Señor, perdóname por esto, por aquello. Señor, ayúdame. Abra su corazón allí, calladito dentro de su ser, ahí con el Señor. Hable con Él. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Entendemos claramente el mensaje, Señor, que necesitamos estar fortalecidos en ti y en tu poder. Para poder, Señor, vestidos de toda la armadura, estar firmes y resistir los ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y perdónanos cuando no hemos andado muchas veces en la verdad. Perdónanos cuando no hemos puesto por obra tu palabra, cuando solamente lo hemos considerado como un asunto de conocimiento intelectual. Perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa. Que nos arrepentimos en esta mañana de todo corazón. Perdónanos. Ayúdanos a reflexionar en la importancia de estar fortalecidos en nuestra relación contigo, Señor.
a estar vestidos con toda la armadura de Dios. Ayúdanos a hacer lo que sí nos toca, que es permanecer firmes, asidos a tu palabra, viviéndola, consagrándonos, amándote, sirviéndote, Señor. Ayúdanos. Y guárdanos de los ataques del enemigo, de las acechanzas, de toda especie de mal, Señor, de los hombres malos y fraudulentos, de las trampas del enemigo, de las manos derramadoras de sangre. Guárdanos, porque no de todos es la fe, dice tu palabra, Señor. Y ayúdanos a tener en nuestro corazón, que tú eres el que lo pesas, temor reverente a ti, Señor. Cuando nadie nos ve, tú nos estás mirando, porque nadie se puede esconder de ti, Señor. Pedimos que nos ayudes en esta mañana. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por tu alto compromiso de defendernos, porque no estamos solos en esta batalla. Porque tú vas con nosotros, Señor. Porque tú nos defiendes. Y gracias porque cuando nos ha acontecido algo, reconocemos que hay un plan tuyo y que algo nos quieres enseñar. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.